a un curso universitario, así que es un poquito más elevado de lo que nosotros nos importa. Yo voy a ir haciendo pequeños recortes, ¿sí? Y vamos a ir explicando. Esencialmente, nosotros nos vamos a concentrar en lo que es alcoholes. Los alcoholes son una clase de compuestos que poseen este grupo, que es el grupo hidroxilo, ¿sí? Estamos hablando de que tenemos unido a un átomo de carbono el grupo hidroxilo. Se une. La unión es carbono-oxígeno, ¿sí? Los alcoholes se van a clasificar en función de el carbono al cual están unidos, ¿sí? Los alcoholes pueden ser primarios, secundarios o terciarios, en función de si se unen a un carbono primario, un carbono secundario, un carbono terciario. ¿Se acuerdan la clasificación de los alcoholes o explico un poquitito de esto? Díganme ustedes, si ustedes no se lo acuerdan, yo me detengo acá, ¿eh? No tengo drama. Bueno, un alcohol primario, perdón, los carbonos se clasifican como primarios, secundarios o terciarios en función de la cantidad de carbonos a la que se unen, ¿sí? Este grupo R es una forma genérica de hablar de cadenas carbonadas, ¿sí? Entonces, un alcohol va a ser un carbono, como este que tenemos acá, va a ser primario en la medida de que se una solamente a un carbono. Este de acá va a ser secundario porque se une a dos cadenas de carbonos, ¿sí? Y este de aquí va a ser un carbono terciario porque se une a 3 carbonos. Si nos vamos a los ejemplos, ¿sí? El alcohol se va a clasificar en función del carbono al cual está unido, ¿sí? Entonces, veamos por ejemplo aquí, el 2-metil-1-propanol. Yo tengo el grupo hidroxilo, se encuentra unido a este átomo de carbono de acá. Este átomo de carbono está unido a 2 hidrógenos y un carbono. Por eso es un carbono primario y por lo tanto el alcohol es primario. Si yo me vengo aquí, este carbono está unido a 2 carbonos. Es un carbono secundario y por eso se clasifica el alcohol como secundario. Finalmente, este carbono que tengo aquí está unido a 3 átomos de carbono y por eso se clasifica al alcohol como terciario. ¿Se entendió eso un poquito respecto de la clasificación? Para ayudarlos, ¿sí? Genial. Entonces váyanme frenando, ¿sí? Porque como este tema lo vamos a ver desde el punto de vista teórico, es importante que me vayan frenando. Bien, empecemos a charlar respecto de las propiedades físicas. Algo que solemos hacer mucho en orgánica es decir, bueno, en función de la cadena, ¿sí? En función de la estructura, por ejemplo, en función de esta estructura, del largo de la cadena, de dónde está unido el grupo hidroxilo, yo voy a poder definir sus propiedades físicas. Las propiedades físicas que nos interesan siempre van a ser las mismas, y es solubilidad, punto de fusión, punto de ebullición. Y las reglas que se siguen son parecidas a las que se siguen con los alcanos, los alquenos, los alquinos. Entonces, esto que está acá, este gráfico, lo que hace es comparar los puntos de ebullición, ¿sí? Boiling points son puntos de ebullición de alcoholes en comparación con alcanos.
los alcanos están en naranja, los alcoholes están en azul. Y acá tenemos la cantidad de carbonos. Algo que nos está diciendo este gráfico es que los alcoholes van a tener puntos de ebullición mayores que los alcanos del mismo largo de cadena, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo este alcano que va a tener un punto de ebullición de 100 Kelvin, fíjense que esta escala está en Kelvin, y el alcohol de la misma cantidad de carbonos va a estar en 330 Kelvin. El punto de ebullición en los alcanos aumenta en la medida que aumenta el largo de la cadena, ¿sí? Esto se debe a que como aumenta el largo de la cadena, aumenta la superficie de contacto. Con los alcoholes pasa algo parecido. En la medida que aumenta la superficie de contacto, el punto de ebullición va aumentando, ¿sí? Fíjense que este es más pequeño que este, que va aumentando y demás. Ahora, si nos fijamos, la diferencia entre estos alcoholes no es tan grande. Y eso se debe a que cuando la molécula es muy pequeñita, toma mucha relevancia la presencia del grupo alcohol. ¿Qué clase de fuerzas intermoleculares puede tener este grupo alcohol? Sabemos que la cadena carbonada, el carbono y el hidrógeno van a tener fuerzas de tipo London, ¿sí? Porque los enlaces carbono-hidrógeno son no polares. Ahora, esto que tenemos aquí, ¿los enlaces son polares? Aquí, entre el hidrógeno y el oxígeno. ¿Es un enlace polar, el enlace oxígeno-hidrógeno? El enlace oxígeno-hidrógeno es un enlace polar, ¿sí? Y en particular, la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno favorece que aquí, este pedacito de la molécula, forme uniones de tipo puente hidrógeno. Esas uniones de tipo puente hidrógeno van a ser muy relevantes cuando la cadena carbonada sea pequeñita, ¿sí? Y van a perder relevancia cuando la cadena carbonada sea muy grande. Si vemos aquí la comparación, este compuesto es un alcohol, es el alcohol más pequeño, se llama metanol porque tiene un único átomo de carbono, es el metanol, y tiene un punto de ebullición de 65 grados, ¿sí? O sea, si el punto de ebullición es de 65 grados centígrados, a temperatura ambiente, ¿qué va a ser? ¿Un sólido, un líquido o un gas? Va a ser un líquido, exactamente, va a ser un líquido. Ahora, su alcano análogo, ¿sí? Por alcano análogo estamos hablando de el alcano con un átomo de carbono. ¿Cuál es el alcano con un átomo de carbono? ¿Cómo se llama? Metano, exacto, metano. El metano, ¿es un sólido, un líquido o un gas? El metano es un gas, ¿sí? Entonces, fíjense la relevancia que tiene el hecho de tener este grupo oxígeno-hidrógeno. Hace que pasemos de un gas a tener un líquido cuyo punto de ebullición es bastante importante. Entonces, cuando estamos hablando de propiedades físicas de los alcoholes, tenemos que considerar
que el grupo hidroxilo le va a conferir propiedades especiales. Y esas propiedades van a estar relacionadas con las fuerzas puente hidrógeno que se pueden generar, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado acá, ¿sí? Porque en la medida de que la cadena de carbono se hace cada vez más grande, la influencia de las fuerzas hidrógeno es más pequeña, ¿sí? Por ejemplo, un alcano de 20 carbonos es sólido a temperatura ambiente. ¿Mm? Y en cambio, un alcohol de un átomo de carbono es líquido, ¿sí? Entonces siempre tenemos que analizar en función de largo de la cadena y qué fuerzas están involucradas, ¿sí? O sea, para hablar de propiedades físicas, la clave siempre es superficie de contacto, ¿sí? Cuanto mayor es la superficie de contacto, mayor es la intensidad de las fuerzas intermoleculares en su conjunto. ¿Hasta acá me han seguido? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? ¿Avanzamos? Bien. La otra propiedad física que solemos utilizar mucho para analizar es la solubilidad. La solubilidad, esto lo hemos trabajado mucho en los temas anteriores, la solubilidad va a estar vinculada con la interacción entre mi soluto y mi solvente, ¿sí? Si estamos hablando de solubilidad en agua, tenemos que pensar en fuerzas intermoleculares similares. Los alcoholes chiquitos, como el metanol que les mostré recién la estructura, tienen la posibilidad de formar puentes hidrógeno muy importantes. Entonces, es razonable pensar que los alcoholes de cadena pequeña van a poder disolverse intensamente en agua, ¿sí? Bien, ahora, si un alcohol tiene cadena muy larga, ¿sí? Un alcohol lineal, no nos compliquemos la vida, un alcohol lineal tiene cadena muy larga. ¿Va a ser soluble en agua? ¿Sí? Un alcohol primario. Yo tengo el oxidrilo en una punta y una cadena de 20 carbonos. Toda no polar esa cadena. ¿Ustedes qué piensan? ¿Este alcohol va a ser soluble en agua? Va a ser muy poco soluble en agua, ¿sí? Y el hecho de que sea muy poco soluble en agua se va a deber a que estamos hablando de una cadena no polar muy larga y que por lo tanto difícilmente, ¿sí? Por lo tanto, difícilmente esa cadena carbonada pierda frente a un solo lugar donde puedo hacer puente hidrógeno, ¿sí? Piensen que más allá de que tengamos puente hidrógeno, el puente hidrógeno no es lo único que hay que analizar, ¿sí? Tenemos que mirar la molécula completa. ¿Mm? Bien, entonces cuando tenemos alcoholes grandes, la cadena carbonada dificulta la formación de puente hidrógeno, provocando que el fenómeno sea desfavorable. ¿Mm? Acá tenemos una tablita donde, por ejemplo, tenemos
distintos efectos en función de si es un alcohol primario, un alcohol secundario, un halogenuro, la comparación con un halogenuro, la comparación con un alcano. Bien, ¿hasta acá me han seguido? ¿Hay alguna pregunta? La que sea, chicos. No tengan vergüenza en preguntar. Lo que quieran, preguntan. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito. Y para ver si algo es polar, lo que tenés que pensar es en la electronegatividad, ¿sí? Sin matarte. Vas a la tabla periódica, te fijas el valor de electronegatividad y haces la resta. Entonces vas a poder determinar si un enlace es polar o no. Si la diferencia de electronegatividad es grande, va a ser polar. Si la diferencia de electronegatividad es muy chiquita, como es lo que pasa entre el carbono y el hidrógeno, ese enlace va a ser no polar. Sí, por ejemplo, el enlace carbono-oxígeno es polar. El enlace carbono-hidrógeno es no polar. Bien. Bueno, fíjense quién aparece acá, que aparece un equilibrio, una constante ácida. Hablar de orgánica es hablar de un montón de temas que van tocando otras materias, ¿no? Entonces vamos a hablar de los alcoholes y de sus propiedades ácido-base. Los alcoholes, ¿sí? Que en forma genérica los podemos escribir así. Una cadena carbonada R, oxígeno, hidrógeno, ¿sí? Esto es un alcohol genérico. Tienen la posibilidad de actuar como ácidos. Liberan este protón y van a formar este anión que se llama alcóxido, ¿sí? El alcóxido es el anión del ácido. Y yo puedo, de hecho, acá están todos los valores, yo puedo asignarles a los alcoholes distintos valores de constante. En la medida de que un alcohol se va haciendo, su cadena se va haciendo cada vez más larga, el alcohol tiene la posibilidad de ser más ácido. ¿Sí? ¿Ven algún valor que les llame la atención? ¿Llegan a ver los valores? Fíjense que el metanol es menos 16, menos 16, el 2-cloroetanol es menos 15, el 2,2,2-tricloroetanol es a la menos 13. No, ninguno son iguales.
Ka y pKa. Ah, dos que son iguales en Ka y pKa. Sí, este. El terbutílico con el ciclohexanol. Sí. El del fenol es raro, claro. El del fenol llama la atención porque es a la menos 10. ¿Y qué significa que sea a las menos 10? ¿Sí? Que sea mucho más grande. Una constante, cuanto más grande es, más ácido es el compuesto. Y el hecho de que el fenol sea a la menos 10 nos marca una de las principales diferencias entre los alcoholes y los fenoles. Los fenoles son ácidos que van a poder reaccionar con bases débiles. Los fenoles son compuestos muchísimo más ácidos que los alcoholes. En cambio, los alcoholes son ácidos muy, muy débiles, ¿sí? Fíjense que es a la menos 16, ¿sí? O sea que son alcoholes que van a ser más débiles que el agua. Son ácidos más débiles que el agua. ¿Mm? Usualmente podemos hablar que la acidez de un alcohol cualitativamente la podemos ver en función de la estabilidad de su intermediario, ¿sí? De la misma forma que la semana pasada hablábamos que la reactividad de algo, de un compuesto cualquiera, va a depender de la estabilidad de su intermediario, esto es lo mismo. Un alcohol va a ser más ácido en función de la estabilidad del anión que forma, ¿sí? Fíjense, alcohol me da el anión más el protón. Entonces, el más estable de todos los aniones es este, que es el metóxido. Y por lo tanto, el alcohol va a ser el alcohol más ácido. Luego tengo que el siguiente en inestabilidad es el primario, o sea que va a ser el segundo en acidez. Después yo este material se los mando, ¿sí? No es necesario que copien todo lo que dice. Sí, algunos comentarios. Para poder ensayar la acidez de un alcohol, vamos a necesitar de bases fuertes, ¿sí? Por ejemplo, con amoníaco no voy a poder ver si un alcohol es ácido o básico. Voy a tener que trabajar con una base fuerte como el hidróxido de sodio o de potasio. Ahora, hay un detalle, ¿no? Y quiero ir a donde podemos ver las estructuras, ¿sí? Por ejemplo, acá. Este hidroxilo que está acá, ¿tiene pinta de ser ácido o de ser base? De acuerdo a lo que estamos acostumbrados a ver, algo que tenga un oxígeno y un hidrógeno unidos, ¿tiene pinta de ácido o de base? Y tiene más pinta de base. Bueno, los alcoholes pueden actuar tanto como ácidos como base, ¿sí? En función de con quién reaccionen. Si el alcohol yo lo hago reaccionar con una base fuerte, me va a formar el ion alcóxido, ¿sí? Y va a actuar como ácido. Si yo lo hago reaccionar con un ácido fuerte, me va a formar el ion alquiloxonio y va a actuar como base. En ese sentido, se dice que los alcoholes
son especies anfóteras u anfolitos. ¿Sí? Exactamente, tienen carácter anfótero. ¿Mm? Bien, ¿alguna pregunta acá respecto de propiedades? ¿No? La semana que viene vamos a volver sobre esto, ¿eh? No quiero que se me desesperen, quédense tranquilos. ¿Mm? Bien. Para sintetizar alcoholes, hay varias reacciones que podemos hacer. Algunas ustedes ya las conocen, ¿sí? Por ejemplo, sustitución nucleofílica. Ustedes sustitución nucleofílica han visto, ¿sí? Si yo tengo un halogenuro de alquilo, el halogenuro de alquilo lo hago reaccionar con un nucleófilo básico, por ejemplo, el oxidrilo. Lo que va a ocurrir es el oxidrilo se va a unir al carbono y el halógeno va a salir como halogenuro. ¿Se acuerdan de esta reacción? ¿O más o menos la han visto? ¿Tienen memoria de haberla visto en la teórica? Esto es una sustitución nucleofílica y en este caso, de la forma que está aquí graficada, estamos hablando de una sustitución nucleofílica de segundo orden cinético. Bien. Además, a partir de alquenos, podemos obtener alcoholes, por ejemplo, en una hidratación catalizada por ácido. Esto ocurre vía mecanismo de adición electrofílica por medio de carbocationes, ¿sí? Es una hidratación. Y otra vía de síntesis de alcoholes es la hidroboración-oxidación, ¿sí? La hidroboración, que primero se genera ese compuesto, ¿sí? Ese intermediario medio cuadrado, y luego eso se oxida, ¿sí? Estas reacciones, ¿recuerdan haberlas visto en la teoría? Haberlas visto, no importa si hoy no se las acuerdan, ¿eh? No estamos en evaluación. Bien. Sé que algunos de ustedes han visto algunas reacciones de alquinos. Básicamente, si yo a un alquino lo hago reaccionar con un aldehído o una acetona, se me pueden formar alcoholes, ¿sí? Lo que se llaman alcoholes acetilénicos, donde el triple enlace no lo tocamos. Y esta reacción seguramente la han estudiado un montón. ¿Se acuerdan? La reacción de Grignard o síntesis de Grignard. ¿Sí? ¿Para qué usaban la síntesis de Grignard? La síntesis de Grignard nosotros la usamos como síntesis de halogenuros de alcanos, ¿sí?
nosotros hacemos reaccionar, ¿sí? Hacemos un halogenuro de alquilo, lo hacemos reaccionar con magnesio en medio de éter etílico. Y generamos este compuesto aquí que se llama halogenuro de alquil magnesio, ¿sí? ¿Sí? Este es el halogenuro y esto que tenemos acá es el alquil magnesio. Alquil porque hay un grupo alquilo acá y acá el magnesio. ¿Mm? Bien. Cuando a este compuesto, ¿sí? A este compuesto en sí es un intermediario de síntesis muy importante. Yo lo puedo hacer reaccionar con un montón de cosas, ¿sí? Si yo lo hago reaccionar con agua, si yo esta cosa la hago reaccionar con agua, voy a obtener un alcohol. Si yo esta cosa la hago reaccionar con un aldehído o una acetona, lo que va a pasar es esto, ¿sí? Lo hago reaccionar con un grupo carbonilo y se me va a generar un alcohol, ¿sí? Estimo que no tienen prueba de esto exactamente. ¿Sí? Prueba de esto todavía no. Pueden ser que tengan de Grignard, pero para obtener alcanos, por ejemplo. ¿Mm? Bien. Entonces, perdón. Lo que ocurre es lo siguiente. Yo tengo un reactivo de Grignard, lo hago reaccionar con un compuesto carbonílico y en función de qué clase de compuesto carbonílico sea, voy a poder obtener un alcohol primario, un alcohol secundario o un alcohol terciario. Básicamente, el grupo R se va a unir al carbono aquí, ¿sí? Se une al carbono aquí, formando el alcóxido, por eso tiene carga negativa, ¿sí? Este alcóxido le agrego medio ácido y me forma el alcohol, ¿sí? Si, por ejemplo, en lugar de hacerlo reaccionar con formaldehído, como era la diapo anterior, lo hago reaccionar con un aldehído cualquiera, ¿sí? Fíjense que acá me queda este carbono unido a dos R's. O sea que es un carbono secundario. Y por lo tanto, el alcohol que obtenga va a ser un alcohol secundario. Finalmente, si lo hago reaccionar con una cetona, el carbono va a ser un carbono terciario, porque va a estar unido a 3 átomos de carbono. Y voy a obtener un alcohol terciario. Esta es una forma de obtener alcoholes muy piola, ¿sí? Porque puedo manejar muy fácil la cadena, ¿sí? Entonces, a nivel síntesis, me es muy fácil saber qué cadenas tengo que meter. Acá hay un montón de otras síntesis que sinceramente no se las voy a dar porque ustedes muchas cosas de esta todavía no han visto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Acá hay un resumen que dice que si yo agrego un formaldehído, obtengo un alcohol primario. Si agrego un aldehído, obtengo un alcohol secundario. Y si agrego una acetona, obtengo un alcohol terciario. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿A qué hora tienen prueba, chicos? ¿20 y 20? Bien. Bueno, les prometo que no me voy a extender mucho, ¿sí? Vamos a ver esto que está aquí. ¿Alguna vez les han presentado estos compuestos? Borohidruro de sodio, hidruro de litio y aluminio. ¿Los conocen? ¿Los vieron antes? ¿No? Bueno, básicamente estos compuestos que tenemos acá son reductores. En orgánica, nosotros no podemos trabajar con reductores tradicionales, como por ejemplo no sé, zinc clorhídrico, ¿sí? En algunas reacciones sirve, en muchas otras no. Necesitamos trabajar con reductores muy específicos, ¿sí? Básicamente, el borohidruro de sodio es un reductor un tanto más suave que el hidruro de litio y aluminio. Entonces, una forma muy sencilla de obtener alcoholes es a partir de el aldehído o la acetona correspondiente, hacer la reducción de forma tal que este doble enlace se convierta en un grupo alcohol. Entonces, donde acá hay un carbono doble enlace oxígeno, ahora va a haber un carbono enlace simple hidroxilo. Esta reacción es muy usada, es muy fácil de realizar una reducción de este estilo, es algo que uno lo puede hacer en el laboratorio sin mayores complicaciones. La única limitante es que tanto el borohidruro de sodio como el hidruro de litio y aluminio son caros. Es la única limitación, ¿sí? Pero para trabajarlos, siempre y cuando no trabajemos en medio acuoso, porque los dos son extremadamente reactivos con agua, si nosotros trabajamos en un medio no acuoso, son muy fáciles de usar. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿No? Bien, para hacer nuestra primer clase de alcoholes, esto va a ser lo último que yo les voy a dar, ¿sí? Y es que para estudiar un grupo funcional, que en este caso nos estamos introduciendo al estudio de los alcoholes, nosotros siempre vamos a seguir, digamos, una forma ordenada en el estudio. Vamos a estudiar la nomenclatura, la clasificación, vamos a estudiar sus propiedades físicas, la síntesis, el cómo obtenemos un alcohol, y además de estudiar la síntesis, luego vamos a estudiar las reacciones propiamente de ese compuesto, ¿sí? Entonces, lo que hicimos hoy fue hacer una introducción respecto de las propiedades físicas de los alcoholes, las propiedades ácido-base y reacciones de síntesis, ¿sí? Esas reacciones de síntesis son reacciones bastante sencillas, la gran mayoría de ellas ya las vieron, así que no nos vamos a detener demasiado en eso. La clase que viene nos vamos a concentrar en esto que les estoy mostrando acá, la reactividad de los alcoholes, ¿sí? En especial porque existe
Los mecanismos de sustitución nucleofílica que ustedes estudiaron para halogenuros de alquilo, aquí también pueden actuar, ¿sí? Los alcoholes pueden sufrir reacciones de sustitución, como están aquí marcados. Los alcoholes pueden oxidarse en una reacción que es muy importante y que nosotros en el laboratorio hacemos siempre, que es la oxidación de alcoholes regulando las condiciones de oxidación. Vamos a aldehídos, cetonas o ácidos. Los alcoholes pueden esterificarse en una reacción tipo ácido-base. Y fundamentalmente esto que tenemos aquí. Los alcoholes pueden deshidratarse para dar alquenos. La deshidratación de alcoholes se estudia aquí como un mecanismo fundamental que es un mecanismo de eliminación, ¿sí? Y esto sí, lo vamos a estudiar con mucho detalle porque de la misma forma que en halogenuros de alquilo vimos con muchísimo detalle a nivel teórico sustitución nucleofílica de primer orden y de segundo orden, en los alcoholes tenemos que ver eliminaciones de primer orden y eliminaciones de segundo orden. Esto que está aquí lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Sé que muchos de ustedes están muy concentrados en lo que es la evaluación que van a tener ahora en un ratito y yo los necesito hiper despiertos para mecanismos de eliminación, ¿no? Así que vamos a finalizar en el día de hoy la clase, ¿sí? La clase de TP de orgánica, pero dando teoría de orgánica. La semana que viene, sí, vénganse con todos las antenas despiertas, ¿sí? La semana que viene ya no van a tener evaluación después de nuestra clase, ¿sí? Y vamos a ver mecanismos de eliminación en alcoholes.